versículos 24 al 29, continuando con la serie de mensajes expositivos en la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 1. Versículos 24 al 29. ¿Estamos listos? Amén. Y así dice la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos. Padre, para estas cosas nadie es suficiente, pero tú nos has dado el privilegio totalmente inmerecido de poder compartir expositivamente tu palabra. Señor, con mucha debilidad estoy aquí, pero tu palabra es todopoderosa, así como tú eres todopoderoso. Señor, yo te ruego que apliques tu palabra con poder en cada corazón y que haya frutos de arrepentimiento, edificación, consuelo, exhortación, porque te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Puede tomar su lugar. Señales del ministerio cristiano. Pablo termina la sección anterior diciendo: si en verdad permanecéis fundados en la fe, sin moverte de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y luego dice: del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo nos acaba de traer lo que es un estudio poderoso sobre la obra y la persona de Cristo, la obra de reconciliación de Cristo. Él ha estado refutando las herejías de los gnósticos que habían dicho que tú necesitas a Cristo, pero tú necesitas algunas cosas más. Tú necesitas ciertos conocimientos de ciertos gurús, de cierta gente muy especializada en materia espiritual. Tú necesitas tener ciertas visiones avanzadas. Y Pablo refuta esas mentiras diciéndole: no, tú estás completo en Cristo, porque en Él están escondidos todos los misterios de la sabiduría de Dios. Así que en Cristo está todo lo que un creyente necesita para crecer en gracia. En Cristo está todo lo que un pecador necesita para ser salvo. Punto. Ahora él pasa a definirnos lo que es un ministro cristiano. Les recuerdo que la palabra ministro del versículo 23 es la palabra diáconos. Significa un sirviente común, alguien que sirve. No vaya a pensar que eso significa lo que para mucha gente significa hoy,
un ministro es un gran personaje, es alguien muy importante. No, un ministro es un esclavo. Es un esclavo, un sirviente. Un sirviente que le lava los pies a otros. Un sirviente que va donde su Señor le mande y dice lo que su Señor le manda decir. Un sirviente. Todo cristiano está en la escuela de servidumbre y nunca salimos de esa escuela. Nunca salimos de esa escuela. Estamos en la escuela de la servidumbre. Hoy en día a la gente no le gusta que le llamen siervo. Es más, ya no, a los pastores no les gusta que le digan pastores, ya hay que llamarle apóstol y de ahí para encima. Porque a nuestra carne caída les encanta los títulos. Nos encanta eso. Así que mantengamos esa perspectiva de lo que es un ministro mientras estudiamos estos versículos. Primera de Corintios 4:1, mira lo que Pablo dice. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo utiliza aquí la palabra huperes en griego, que es el esclavo menor, el esclavo que está en el primer piso del barco, el esclavo que no tiene permiso ni para ir al baño, el esclavo que aguanta los desperdicios del segundo y tercer piso, el esclavo que se muere remando encadenado. Pablo dice que los hombres nos vean como esclavos de Cristo y administradores de la gracia de Dios. Así que Pablo en muchas de sus cartas comienza diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Claro, en algunas cartas él tiene que identificarse como apóstol porque están cuestionando su llamado. Dice, no, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero en muchas de sus cartas le dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Así que lo más importante que tenemos que entender de un ministro es que es un siervo. Nada que ver con lo que nuestra sociedad tiene por lo que es un ministro. John Stott escribió en su libro El retrato del predicador: no siempre estamos dispuestos a pagar el precio. Estamos constantemente tentados a codiciar una reputación como hombres de aprendizaje o de influencia, buscando honor en los círculos académicos y a comprometer nuestro mensaje anticuado para cultivar el encanto personal o el poder para influir en las personas comprometidas con nuestro cuidado. Así que todo creyente que Dios le ha dado gracia para servir en diferentes áreas tiene una tentación. ¿Y cuál es la tentación? Cambiar el mensaje, hacer el mensaje más atractivo, tratar de ser más encantador en las cosas que hace, atraer a la gente. Así que es bueno que el apóstol Pablo nos recuerde, somos siervos, y esa es la designación más alta de la cual podríamos ser dignos. ¿Se imagina usted? El Señor pudo habernos desechado, mandando al infierno a todos, y era justo hacerlo. Pero Él se rebajó en la persona de Cristo a morir por nosotros. Pero no solo eso, nos encargó a nosotros el mensaje. Así que la esencia del servicio, del ministerio, es la humildad. Alguien escribió esta oración: cuando todos estén inclinados y agitados bajo la influencia de tu palabra, escóndeme detrás de tu cruz. Yo le diría eso
a cada hermano, cuando todos estén inclinados a elogiarte por tu buen desempeño, pídele al Señor, escóndeme detrás de tu cruz. Yo quiero que vean a Cristo, no a mí. Así que ese debe ser el espíritu de un siervo, de un sirviente. Mateo 10:24 dice que el siervo no es más que su Señor. Alguien dijo en una ocasión, me encantan los elogios. Lo que no me gusta es lo que siento cuando me lo dan. Ahora, el Nuevo Testamento enseña que todo creyente es un ministro, es un siervo de Dios. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. No hay tal cosa como este es un ministro y aquel no. Y yo tengo que ir donde el ministro para que él interceda por mí y él haga las cosas y él hable con Dios mientras yo espero. No. El Nuevo Testamento nos enseña que todos somos siervos. Romanos 6, 17 al 19 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad tú presentaste tus miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora usa tus miembros para santificación y presenta tus miembros para servir a la justicia. Y el 22 dice más, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo está diciendo aquí en Romanos 6, así como tú le servías al pecado, le servías a la vanidad del mundo, así como tú te servías a ti mismo, ahora tú le sirves a Cristo, tú le sirves a tus hermanos. Efesios 4 dice que Él constituyó apóstoles y profetas para poner la fundación de la iglesia y también evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que el trabajo del pastor maestro es edificar a los santos para que hagan la obra. Para que hagan la obra. Para perfeccionar, para madurar, para preparar a creyentes para la obra. La obra del ministerio le corresponde a cada creyente. Cada creyente. Es una asignación para los santos, dice la Biblia, para los creyentes. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, está hablando a los hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alientes a los de poco ánimo, que sostengas a los débiles y que sea paciente para con todos. Y 1 de Pedro 2:9 dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que no hay tal cosa como cristianos consumistas. No, eso no existe. No, eso no existe. O yo soy espectador en el equipo de Cristo. No, si tú solo eres espectador, tú no eres parte del equipo. Los que saben de deporte me pueden ayudar con eso, ¿no? Si tú solo estás sentado en las gradas, tú no eres parte del equipo, tú eres un simple espectador. El cuerpo de Cristo funciona completo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo si somos cristianos. Así que Pablo nos menciona varios aspectos o señales del ministerio del apóstol Pablo, pero eso se aplica a cada creyente. Número 1, la fuente del ministerio. Voy a comenzar por el versículo 25. Él dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Ya como vimos en el versículo 23, él dice que él fue hecho ministro.
refiriéndose a la iglesia, él dice en el 25, de la cual fui hecho ministro. La Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 25 así: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Así que Dios se había convertido en ministro por la intervención de Dios. ¿Qué lo convirtió en ministro? Su educación, su habilidad, su encanto personal, el hecho de haber sido criado a los pies de Gamaliel o sus buenos deseos. No, lo que lo convirtió en ministro fue el llamado soberano de Dios. Dios es quien llama al ministerio. Y eso hay que recordarlo. Mucha gente hoy se llama a sí mismo. Es por eso que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 3, versículo 1, le dice: hermanos, no se hagan maestros muchos de ustedes para que no caigan en mayor condenación. En otras palabras, ser maestro de la palabra tiene un riesgo terrible. ¿Por qué? Porque la mayor condenación viene sobre aquellos que enseñan mal la palabra de Dios. Enseñan mal la palabra de Dios. Enseñan por motivaciones torcidas. Enseñan para llenar los edificios. Enseñan para que la gente esté happy. Enseñan para que su reino crezca, no el reino de Cristo. Número 2, los padecimientos del ministerio. Entonces ahí vamos al versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Wow, él se gozaba en el sufrimiento. Y él dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y este texto es un poco oscuro, ha traído muchas dificultades. Dice: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Y alguien que lo lea rápidamente diría: ¿y es que acaso el sacrificio de Cristo no está completo? Porque él dice que él está cumpliendo en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Recuerde, Pablo estaba preso al escribir esta carta. Él no se consideraba preso del Imperio Romano. Él decía: yo soy un preso de Jesucristo. Hermano, no podemos servir sin sufrimiento. Es una verdad difícil de tragar, ¿verdad? Eso es como ese té que nos daban antes, un té de cañafístola para el estómago. Usted sentía que el estómago hacía así, como el cigüeñal del carro, ¿verdad? No podemos servir sin sufrimiento. Hay una secta, Pare de Sufrir, pero alguien le cambió el nombre y es Pague por Sufrir, porque te arrancan todo el dinero. El sufrimiento es parte de la escuela de Dios, hermano. Es una de las asignaturas más importantes del pensum, el sufrimiento. Así que si usted está sufriendo por la causa de Cristo, bienvenido al club. Junto con el estudio y meditación de la palabra, junto con la oración, son de las materias principales de este asunto. Porque el sufrimiento por la causa de Cristo nos perfecciona, nos madura, nos humilla, nos muestra nuestra pecaminosidad, nos muestra nuestra debilidad y nos mantiene a los pies de Cristo. Nos mantiene con una perspectiva correcta de lo débiles e ineficaces que somos. Nos mantiene ahí, cerca. A veces tú le dices: Señor, quiero estar cerca de ti. Buena oración. Buena oración. El Señor te va a mandar algo muy eficaz. El sufrimiento nos enseña a mortificar nuestro pecado de manera constante y perseverante. Hermano, si tú no luchas con toda la fuerza de tu alma por mortificar tu pecado, el tuyo,
momento a momento, tú no vas a crecer en gracia. Porque somos muy buenos para mirar el pecado del hermano, pero el de nosotros no. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con que él cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? Te diré primero lo que no quiere decir. Esto no quiere decir que le faltó algo a Cristo por sufrir. No. Su sacrificio fue único y fue perfecto. Él dio su vida en la cruz. Él es llamado varón de dolores, experimentado en quebrantos en Isaías. Hebreos 10, en el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué Él se sentó? Sencillo, porque terminó su obra. Y allá en la cruz Él lo dijo, consumado es, he pagado. Y el versículo 14 de Hebreos 10 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre. Ahora, ¿qué significa esto? De que Él está completando. Versículo 24. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Hermano, el mundo odia a Cristo. Y voy a aclarar. La gente no te lo dice de manera directa. La gente no anda con un letrero que dice yo odio a Cristo y odio a la iglesia y odio la palabra. No, ellos no te lo dicen. Claro que no. Pero el mundo es enemigo de Cristo. Por su forma de vivir, por su forma de pensar, por sus relaciones personales, por su forma de divertirse, por su forma de hablar. Ahora Cristo ya no está para ellos derramar su ira sobre Cristo. ¿Sobre quién ellos derraman su ira? ¿A quiénes atacan ellos? Ahora ellos atacan el cuerpo de Cristo. Ellos atacan a los creyentes. Todo el odio, el desprecio y algunas veces la persecución contra Cristo es ejecutada contra los cristianos. Ellos odian tu estilo de vida de santidad. Ellos odian tu fe. Ellos odian cómo tú hablas de que Dios creó el universo, de que Dios viene a juzgar un día. Ellos odian eso. Ellos quieren vivir como los corintios en su época. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No quieren que le hablen de juicio. No quieren que le hablen de la condenación eterna por su pecado. Y aún nuestras propias vidas que exalta Cristo, nuestras propias vidas cuando vivimos para la gloria de Dios, eso molesta al impío. Ellos quieren que nosotros sigamos su mismo camino, que sigamos la corriente del mundo, y ellos odian eso. Cuando Jesucristo el Señor caminaba físicamente, Él recibía el odio y el rechazo y al final recibió la muerte. Pero Pablo dice ahora, yo parafraseando, él dice, ahora es mi turno. Yo cumplo en mi carne lo que falta. Y cada cristiano alrededor del mundo, ahora es su turno. No estés esperando que el mundo te aplauda. Si el mundo te aplaude, es porque tú eres mundano. Si tú eres popular con tu estilo de vida para el mundo, es que tú estás viviendo conforme a los principios del mundo. Pero si tú vives para Cristo, si todos los días tú te propones en tu corazón y haces lo mejor de tu parte con la ayuda del Espíritu Santo por glorificar a Dios en tu vida y en tu cuerpo, el mundo te va a odiar. ¿Qué es lo que se cree esta? Van a decirte, ¿o qué es lo que se cree este? Pablo está diciendo, ahora es mi turno. Ahora yo voy a recibir los latigazos. Ahora yo voy a recibir las ofensas.
¿Qué tú esperas, hermana o hermano? Joven que estás en la escuela, si tú vives en santidad, ¿qué tú esperas? Que la muchacha que vive en fornicación, que vive en libertinaje, te diga, wow, te admiro cómo vives. No, te van a decir, tú eres una anticuada, yo vivo mi vida, porque es la única que tengo. Claro, el que vive así debería leerse el libro de Joel Osteen, Tu mejor día hoy, porque lo que le espera es el infierno. Este es su mejor día. Dale rienda suelta a la carne y disfruta como el cerdo disfruta el lodo, porque no hay otra vida. Lo que te espera es condenación eterna por rechazar el evangelio, por vivir de espaldas a Dios. Aún estando en la iglesia, mucha gente vive como que Dios no existe. Son ateos prácticos. Pero Jesús nos llama bienaventurados si sufrimos por su causa. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Gócense y alégrense. ¿Tú quieres ser popular con la gente o tú quieres recibir el aplauso de Dios? ¿Qué tú quieres en la vida? ¿Tú quieres que Dios te aplauda o tú quieres que la gente, el mundo te aplauda? Ahora, el versículo 23 nos trae otra gran verdad. Y es que no podemos servir sin gozo. Perdón, el versículo 24. No podemos servir sin gozo. No podemos. ¿Cómo hacemos eso? Estoy sufriendo por causa de Cristo, pero la Biblia dice que me goce. Sí, se puede. Moisés pudo. Dice que él se sostenía como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Romanos 12, 11 al 14 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pablo fue un fiel seguidor de Cristo y él fue identificado, Cristo fue identificado por Isaías, según Isaías 53, como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Él llevó nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores. Así que el llamado de Pablo fue un llamado a sufrir por la causa de Cristo y el llamado de cada cristiano también. Tal vez no te encarcelen nunca, tal vez no te latiguen nunca, tal vez no te claven un clavo nunca, tal vez no te apresen nunca. Pero el llamado del Evangelio es a sufrir por la causa de Cristo y hacerlo con gozo. Mira lo que le dijo el Señor a Ananías inmediatamente después de Pablo haber sido convertido camino a Damasco. Hechos 9, el Señor, 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y eso se cumplió en Pablo. Segunda de Corintios 11, ahí vemos una lista resumida de los sufrimientos del apóstol. El servicio cristiano tiene un precio. ¿Cuánto te va a costar servir a Cristo? Te va a costar todo. Te va a costar todo.
a costar tiempo, te va a costar la vida, todo. Tú quieres servir a Cristo, tú quieres honrarle, tú quieres ponerle a Él en primer lugar. Te va a costar todo, te va a costar amistades. Sí, es mi deber como pastor advertírtelo. No es que dejes esto y dejes aquello. Hay gente que deja un vicio porque le nace un hijo. Eso no tiene nada que ver con el cielo. Es todo o nada. A los más jóvenes les advierto, tu mejor tiempo para servirle a Dios es ahora. Tienes que dejarlo todo. Alguien dijo, cuando un muchacho se convierte, le entrega su vida al Señor. Pero cuando un viejito se convierte, solo le entrega su alma. Entrégale tu vida y deja de bailar pegado con el mundo y comienza a buscar a Cristo y a servirle a Él de todo corazón. Que tengo una lucha con el pecado. Yo también. Ay, que no estoy listo. Yo tampoco. Yo tampoco. Nadie está totalmente listo. Todos estamos en la misma barca luchando contra nuestro pecado. No tienes excusa. No vienes a Cristo porque amas tu pecado. Por eso no vienes a Cristo, porque lo amas. Amas tu pecado, amas tu rebeldía. Crees que eres libre cuando desobedeces, pero lo que no sabes es que los hilos de Satanás te están manejando como un títere. El servicio cristiano tiene un precio y el precio es el sufrimiento. Pablo pudo decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Por qué muchas veces no encontramos gozo en Cristo? Porque queremos vivir una doble vida. Porque en la casa somos una cosa y en la iglesia somos otra. ¿Por qué no estamos apasionados por nuestro Salvador? ¿Por qué no encontramos las bellezas de nuestro glorioso Salvador? Porque el mundo nos está atrayendo. Los colores del mundo, el brillo falso del mundo nos atrae y estamos con la boca abierta ante la falsa belleza del mundo. ¿Por qué no entendemos la Biblia? Porque no queremos, porque nuestro pecado nos ha puesto una viga en nuestros ojos. Y hay gente que dice, el mensaje no me habló hoy. Claro, no te habló, porque tú estabas pensando en otra cosa. Tu mente no estaba en Señor, habla mi vida, habla este corazón perverso, convierte mi alma. Esa debería ser nuestra actitud. Hermano, el camino del evangelio trae sufrimiento, el camino del servicio trae sufrimiento, pero jamás se asemejará al precio que pagó nuestro Señor para rescatarnos de la condenación. El camino del servicio trae sufrimiento, pero jamás, y escucha bien, se parecerá al sufrimiento que le espera a los que rechazan el evangelio. Eso nos lleva al tercer punto, el tema del ministerio. Pablo dice, versículo 25 al final, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El tema del ministerio está anunciado aquí para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El tema es la palabra de Dios. El tema no es psicología. El tema no es, Dios quiere que seas feliz. Nuestro tema es el evangelio. Cada semana en nuestro púlpito, nuestro tema es el evangelio. Y así va a ser hasta que el Señor nos lleve de esta tierra.
Todos los días en nuestra vida privada el tema debe ser el Evangelio. ¿Cómo luciría tu matrimonio si todas las discusiones giraran alrededor de la palabra de Dios? ¿Cómo luciría? ¿Cómo luciría tu responsabilidad como padre o como madre si tú realmente criaras tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? ¿Cómo luciría tu vida como hijo o hija si tú honraras a tu padre y a tu madre, como manda la Escritura en el 5º mandamiento, en Éxodo 20? ¿Cómo luciría tu vida laboral si tú vivieras el Evangelio en tu trabajo? ¿Qué tal de la escuela? ¿Cómo luciría tu vida como estudiante? ¿Cómo te vestirías si tú fueras a la palabra, que es el espejo de nuestra alma? ¿Qué tal de tu entretenimiento? Hermano, la pregunta que yo quiero hacerte y no me la responda es, ¿estamos honrando a Dios y su palabra en cada área de nuestra vida? Ese es el tema de la iglesia. El tema de la iglesia es la palabra de Dios. No es la cultura, no es la política, es el Evangelio. Alguien dijo, el diablo pone todo su empeño en detener el avance del Evangelio. Si no puede detenerlo, en cambiarlo. Si no puede cambiarlo, en mezclarlo. Si no puede mezclarlo, en reinterpretarlo. Si no puede reinterpretarlo, en diluirlo. Si no puede diluirlo, Satanás tratará de entretenernos en otras cosas para que no prestemos al Evangelio la atención que debemos prestarle en la iglesia. Ese debe ser el centro de la iglesia. Ese debe ser, y cuando digo la iglesia, no estoy hablando del edificio. Voy para la iglesia. Tú eres la iglesia. Este es un edificio. Si los santos de Dios no se reúnen aquí, esto es un edificio cualquiera. Si esto lo convertimos en un lugar de entretenimiento y diversión mundana, esto no es iglesia. Pablo dice en Colosenses 2:3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que en el Evangelio de Cristo se revela todo lo que Dios nos ha querido revelar. No hay revelaciones nuevas. Aquí está la revelación de Dios a su iglesia. Aquí está. Dice el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El Antiguo Testamento solo mostraba la sombra de lo que hoy disfrutamos. Mira lo que dice Jesús a los discípulos en Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos esperaban el Mesías. Pero ya nosotros esperamos la segunda venida. Pero ya el Mesías vino. Ya no esperamos por el Espíritu Santo. Ya lo tenemos habitando en nosotros. Luego Pablo sigue diciendo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es la riqueza de esa gloria? ¿Cuál es ese misterio? Ahí está al final del versículo 27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué significa esto? Mire, en los 40 años en el desierto, la nube de la gloria de Dios estaba todo el día encima del campamento. La nube de fuego estaba toda la noche. Ahora esa gloria está sobre los cristianos. Esa gloria está sobre los cristianos. Léase en su casa 2 de Corintios 3 para que lo entienda mejor. Esa gloria está. Y Juan capítulo 17 en la oración sacerdotal de Jesús, él le dice al Padre, Padre, yo he puesto tu gloria sobre ellos. Yo he puesto tu gloria sobre ellos. Juan Calvino dijo, sin el Evangelio todo es inútil y vano. Sin el Evangelio no somos cristianos. Sin el Evangelio toda riqueza es pobreza. Toda la sabiduría es locura ante Dios. La fortaleza es debilidad y toda justicia del hombre está bajo la condenación de Dios. Pero por el conocimiento del Evangelio somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, ciudadanos del reino de los cielos, herederos de Dios en Cristo. Por quien los pobres se hacen ricos, los fuertes se hacen débiles, los simples se hacen sabios, los pecadores son justificados, los desolados son consolados, los inseguros son asegurados y los esclavos son libertados. Así que el tema del ministerio es la palabra de Dios. El Evangelio nos ha declarado que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y eso nos lleva al punto 4. ¿Cuál es la meta del ministerio? La meta es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta de la iglesia es perfeccionar a los santos. La meta de los ministros que dirigen la iglesia es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El pastor no es un payaso, el pastor no es un influencer que atrae a la gente hacia él. El pastor maestro enseña la palabra y edifica. Es el instrumento para edificar a los creyentes para la obra del ministerio. Así que la meta del ministerio es lograr la madurez de los santos. Y para eso Dios establece pastores maestros. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Los creyentes. Aquellos que según 1 Corintios 6, versículo 11, ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados. Pablo en su primera carta con los Gálatas, capítulo 4, versículo 19, él dice, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que la meta del ministerio es traer madurez a los creyentes. ¿A través de qué? De exponernos a la exposición del Evangelio. Primera de Pedro 2:2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así que el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio no es para nuevos convertidos. No, el Evangelio es para cristianos. Eso nos lleva al quinto punto, el combustible del ministerio. Pablo dice en el versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él trabaja, pero Él lucha según la potencia de Cristo. Juan 15:5. El Señor dice, separados de mí nada podéis hacer. Él dice, para lo cual también trabajo. Yo he conocido hermanitos que se enganchan al pastorado para no trabajar. Hace mucho había un visitante,
vamos a decir, visitante de la iglesia que dijo, yo voy a dejar el casino porque quiero levantar un ministerio. Estoy cansado del casino. Esa era su motivación. Wow. Su intención es simplemente no trabajar y ganar dinero. Y lo triste de esto es que hay millones de gente que siguen a estos bandidos. Millones de gente. Su mensaje, como dice una de las cartas de Juan, ellos hablan del mundo y el mundo les sigue porque son del mundo. Así hay millones de gente que van camino a una condenación eterna porque tienen guías ciegos guiando a otros ciegos. Segunda de Pedro nos advirtió, él dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pablo dice, yo trabajo mucho hasta agotarme. Esto es lo que esto significa. Y él usa la palabra luego luchando, que en griego se escribe agonizomai. Se refiere a competir en una carrera atlética. De donde viene nuestra palabra agonizo, agonizar. Así que el éxito en el servicio cristiano, al igual que el éxito en el deporte, se produce como resultado del máximo esfuerzo. Máximo esfuerzo. Todos los días, cada momento. Tengo que edificar mi alma, tengo que mortificar mi pecado, tengo que alimentarme con la palabra, tengo que mantenerme cerca del Señor. Pablo no confiaba en su propia fuerza, él trabajaba duro, pero confiado en los recursos del Señor. Él dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosa en mí. Así que el llamado de cada creyente en Cristo es a ser un sirviente. Aquí no hay tal cosa como, yo soy súper importante porque yo tengo tantos títulos, yo tengo un doctorado en esto. No, somos siervos. El Señor te va a usar de acuerdo a tu capacidad, pero no olvides que somos siervos. Todos fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Pon atención a esto, hermano. Tú fuiste injertado a esta iglesia para servir en algún ministerio. Alguien dijo que el apéndice solo sirve para dar apendicitis. Bueno, el cuerpo de Cristo no tiene apéndices. ¿Entendió, verdad? Martin Lloyd-Jones, en su comentario a los Romanos, dijo, Él es quien dota a todos los hombres de sus dones naturales. El hombre no puede crear sus propios dones. Cuando te conviertes a Cristo, el Espíritu Santo los controla y los utiliza. Y él añade, ¿eres nuevo creyente? No dejes que el diablo te tiente pensando que todos tus dones naturales carecen de valor y son inútiles. Escucha, así como tú usabas tu personalidad en tu antigua vida, Dios va a usar tu personalidad en tu nueva vida, dice el doctor Lloyd-Jones. Así como usted puso sus dones en sus negocios, en su pecado, los mismos dones pueden ser usados en su testimonio cristiano y en su comportamiento cristiano. Todos tenemos dones, por lo tanto, devolvámoslo a Dios para que los utilice. No tratemos de ser iguales a los demás, no estamos destinados a hacerlo, dice él. Dejemos que Dios utilice los dones que Él nos ha dado. Y él termina, y esto es hermoso, él dice, que tú con tus dones, yo con los míos y los demás con los suyos, podamos ser como un gran coro, cantando nuestras diferentes partes en un poderoso himno de alabanza a Dios. Dios, termina él diciendo, hace lo mismo en la naturaleza y en la creación. No hay dos flores iguales, ni dos pájaros idénticos. Cada criatura tiene algo diferente al resto. Y así Dios muestra su gloria en la variedad de cada uno. Hermano, hermana, trabaja para Cristo, sirve a tus hermanos. Pablo trabajaba hasta agotarse. Él agonizaba en su servicio. Él iba hasta el máximo esfuerzo.
pero él no dependía de sus fuerzas. Yo experimento eso cada semana. Yo estudio y oro y busco el rostro de Dios cada semana para pararme aquí el domingo, y mientras estoy ahí antes de subir, yo siento que no tengo nada, que no he estudiado nada, que no entiendo nada. Estoy agonizando ahí. Pero Pablo lo hacía, y tú y yo debemos hacerlo según la potencia que Dios nos da, la cual actúa poderosamente en nosotros. Él dependía del poder de Dios al trabajar arduamente. Así que no hay excusa. No hay excusa, hermano. No, es que yo no estudié. No, es que lo que estudié, eso no glorifica a Dios. Hermano, Dios sabía lo que ibas a estudiar, y Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Él conoce cada cosa, cada detalle de tu vida. Él sabe lo que está haciendo contigo desde mucho antes de tu nacer. Así que la fórmula del ministerio es esta. Ministerio es igual a trabajo duro y dependencia de Dios. Depender de Dios en nuestra ardua labor. Pablo resume todo esto en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y usted preguntará, ¿pero él vive o no vive? Sí, él vive. Él vive, pero es Cristo el que vive en él. Escuché una historia que narró Sujel Michelén que me fascinó. Hace unos años atrás, una mujer africana, ciega y sin educación, una mujer de 70 años, fue convertida al cristianismo en una nación de África. Recuerde, 70 años de edad, ciega y sin educación. Ella estaba tan llena de gratitud por lo que el Señor había hecho por ella, que decidió hacer algo el resto de sus días por su Salvador. Así que ella habló con el misionero con quien ella conoció al Señor, y se acercó a él con una Biblia en francés y le pidió que por favor subrayara en rojo Juan 3:16. Él no entendía, pero la complació y le subrayó Juan 3:16. Así que esta mujer de 70 años, ciega y sin educación, fue a una escuela, parece que era una escuela secundaria, donde estos jóvenes iban, y ella se sentaba a la salida de la escuela, y cuando las clases concluían, ella se acercaba, ella llamaba, ella era ciega, pero ella llamaba a los jóvenes, y le decían, ¿tú sabes leer en francés? Y ellos muy orgullosamente decían, oui, je parle français. Entonces ellos leían Juan 3:16 en francés. Cuando ellos terminaban de leer, ella le preguntaba, como Felipe el eunuco, ¿tú entiendes lo que lees? Entonces esta mujer aprovechaba para presentarles a Cristo. Dice el misionero, y esto es impactante, que mucha gente, muchos jóvenes de esa iglesia, de esa escuela se convirtieron, pero 24 fueron al ministerio pastoral. Ella hizo lo que pudo. ¿Qué tú estás haciendo? Ella hizo lo que pudo y Dios premió su esfuerzo. ¿Recuerdan la mujer de Marcos 14 que ungió con perfume el cuerpo del Señor? La criticaban y él dijo, ella hizo lo que pudo. Ella ha preparado mi cuerpo para la sepultura y todo el mundo hablará de ella. Todo el mundo va a tener que hablar de ella. Era una desconocida. Se cree que había sido una mujer de muy mala reputación por el contexto. Ella ha hecho lo que podía. ¿Qué tú estás haciendo? Si tú estás muy cómodo, solo recibiendo,
tú estás recibiendo para dar. Clama a Dios y dile, Señor, ayúdame a usar los dones que me has dado para servir a tu cuerpo, a la iglesia. Daniel 12:3, y con esto termino. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan resplandecerán. Llegará un día en que el Señor mismo te dirá, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. No te preocupes de los resultados. Esto no es una fábrica. Preocúpate por ser fiel. No te preocupes por recompensas aquí y ahora. Preocúpate por ser fiel. No te preocupes porque la gente te rechaza. Mejor alégrate. Preocúpate por ser fiel. No te preocupes por ser popular. Preocúpate si eres popular. Preocúpate por ser fiel. El Señor un día te dirá, ven, buen siervo y fiel. Ven. Entra al gozo de tu Señor. Ese día todas tus luchas contra el pecado terminarán. Todas tus luchas con la enfermedad terminarán. Todas tus luchas con la tentación terminará. Todas tus luchas contra el mundo terminará. Ese día será el día final de toda prueba, de toda lucha. Pero será el comienzo de una eternidad gloriosa con Cristo. No tendremos ni siquiera necesidad de luz de la luna ni del sol, porque su presencia misma nos alumbrará. Preocúpate por eso. Que ese sea tu norte a seguir. Que esa sea tu meta en la vida. Servir a Cristo. Según Mateo 6:33, las añadiduras vendrán. Él se encargará de todo lo que haga falta. Y dice Filipenses, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar de pie.